Buenas tardes. Continuamos con la sesión a una hora que el profesor Miranda nos ha querido mortificar un poquito, una hora que en la tradición española sería la de la siesta, pero como tengo a dos ilustres colegas a las que yo calificaría de juristas de reconocido prestigio y de larga tradición y consolidada tradición investigadora, ambas, tanto Olga como Yolanda, tienen líneas de investigación conectadas con el derecho de la Unión Europea, por mencionar algún mérito que no hace falta, pues es autora de varias monografías, entre ellas hacia el derecho transnacional del trabajo y la seguridad social, o eh, el trabajo de la gente del mar en el derecho de la Unión Europea, o el estudio de la Directiva 2017-159 y proyectos vinculados al derecho de la Unión. Y Yolanda, pues actualmente está terminando un proyecto que codirige con el profesor Gárate en materia de interpretación y aplicación del derecho de la Unión Europea y es autora de una monografía, por citar la más reciente, sobre el papel de los sindicatos en la defensa de los derechos reconocidos en las directivas comunitarias, que, como he tenido el placer de leer, pues les recomiendo. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Olga, que van a hablar ambas dos sobre las novedades jurisprudenciales en materia del derecho del trabajo. Olga, cuando quieras. No. Ahora ya está. Muy buenas tardes. Yo también voy a comenzar esta intervención, como lo han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, durante la sesión matinal, por supuesto agradeciendo sin ningún género de dudas a todas las instituciones que hacen posible que este tipo de encuentros tengan lugar. Creo que lo único que no se ha mencionado es que es el 10º aniversario de estas jornadas y me parece digno de subrayar, pues porque no es, en términos generales, fácil de llegar a un aniversario tan maravilloso como esos 10 años, que espero que sean otros 10, otros 20 y todos los que yo pueda ver, y más allá, por supuestísimo, también. Bueno, pues los demás también, por supuesto. Yo también os deseo que la vida os sea larga y propicia. Dicho esto, por supuesto, como decía, voy a ir rápida con los agradecimientos a todas las entidades, por supuesto, a la Universidad de Santiago de Compostela, que es la que nos acoge en estos momentos, en la figura del catedrático el profesor Gárate, pero también a Chema Miranda, Yolanda Maneiro y a todas las personas del equipo de la USC que hacen posible este tipo de eventos. Por supuesto, a la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y voy a felicitar, perdón, voy a agradecer, personificando en la persona de doña María Emilia Casas Baumonde, pero hago, por supuesto, extensísimo también ese agradecimiento a toda la junta directiva, porque yo también me sumo a lo que ha dicho el profesor Mercader a la mañana. Ciertamente, si no es factible, o sea, si no hay ese trabajo, pues es muy difícil que todos los demás podamos disfrutar de estos eventos. Y también, por supuesto, a Deur y a Asnala por esta invitación que me han trasladado para, junto con la profesora Yolanda Maneiro Vázquez, a la que también agradezco su disponibilidad, bueno, pues compartir algo de las novedades en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre derecho del trabajo. Yolanda, cuando quieras, eres tú la que tiene. Le das. Bueno, la presentación general va dirigida fundamentalmente a trasladarles una panorámica general durante el año 2024 en relación con las peticiones prejudiciales que se han elevado desde España. En el momento en el cual nos disponíamos, Yolanda y yo, a determinar qué íbamos a trasladar durante esta sesión, pues había que tomar alguna decisión previa. Y nos pareció la más adecuada a ambas el de trasladarles, el de trasladar alguna de las novedades, siempre desde la perspectiva de las sentencias que responden a peticiones prejudiciales elevadas desde los órganos jurisdiccionales de lo social en España. Ahí tienen en la pantalla, que no sé si se observa con claridad, pero bueno, básicamente peticiones prejudiciales ya clásicas sobre la Directiva 99/70. Y cito esta en este momento porque sobre ella no vamos a intervenir. Y esta es una decisión también conjunta de la profesora Yolanda Maneiro y yo misma, porque es una osadía, o a mí al menos me parece que es una auténtica osadía en esta sala,
trasladar el contenido de esas dos sentencias de 22 de febrero y de 13 de junio, entre otras cosas por muy conocidas y porque pertenecen a una larga saga de Star Wars en relación con el abuso en la contratación temporal en las administraciones públicas. Por lo tanto, vamos a entrar a analizar las cuestiones novedosas en relación a las directivas que se han solicitado interpretar, que son la Directiva 2008/104 sobre empresas de trabajo temporal, la Directiva 98/59 sobre despidos colectivos, que esta es verdad que no es novedosa, porque sobre esta directiva y la compatibilidad del 51 con ella, pues qué vamos a decir a todas las personas que estáis aquí. Y hemos introducido como algo que sí que me parece que debe ser digno de reseñar, ¿no?, la interpretación que hace el Tribunal de Justicia sobre sobre el reglamento 2015-848 sobre procedimientos de insolvencia. Sobre estas tres cuestiones intervendré yo. Sobre las restantes directivas, vamos a denominarlas de igualdad, y también la directiva de tiempo de trabajo, la 2003/88, intervendrá con posterioridad la profesora Manero. Y sin más dilación, paso a mostrar con carácter general las dos sentencias que responden a peticiones prejudiciales en torno a la Directiva 98/59 sobre despidos colectivos. Sobre esta cuestión en particular, yo en clase les digo a mis alumnos que hay que leer el artículo 51 y todo el rato vamos a abrir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, bueno, pues suele ser complicado a veces explicarlo. Y desde esa perspectiva, por lo tanto, es cierto que no son excesivamente novedosas en cuanto que la temática ya ha sido tratada con anterioridad, como además también se ha dicho a lo largo de esta sesión matinal. En cualquier caso, voy a centrarme mínimamente en la primera de las sentencias para centrarme un poco más en la segunda, que es la que quizá ha dado más que hablar o por lo menos ha suscitado algunas dudas que yo reconozco que yo personalmente, por ignorancia, no las veo. No las veo o me genera unas cuantas dudas, debo confesarles abiertamente. Bueno, en cuanto a la primera de las sentencias, la sentencia de 22 de febrero del año 2024, de la Sala Séptima, sobre el caso Resort Mallorca Hotels International, bueno, en realidad el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se le interroga sobre las extinciones computables y, en concreto, sobre las bajas voluntarias que se habían producido en los hechos que marcan ese procedimiento, ¿no? Y lo que, básicamente se le va a trasladar al Tribunal de Justicia es, o la cuestión o el cuestionamiento son dos. Por un lado, a partir de qué momento la empresa o el empresario debe abrir el procedimiento de consultas contenido en esa directiva, y básicamente lo que se le traslada a la idea es si es cuando está proyectando, ¿no?, una disminución de puestos de trabajo, o una vez que la decisión empresarial ya se ha producido. Esa es la cuestión principal que se le va a trasladar. Y, por supuesto, también el de las bajas voluntarias, es decir, cómo computan las bajas voluntarias en el sentido de que, cuando esa baja parece, entre comillas, obligada ante el temor, ¿no?, de la pérdida de empleo de las personas trabajadoras que se encuentran en ese marco, bueno, pues si se deben o no computar a los efectos de la Directiva 98/59. Bueno, en cuanto a la cuestión de la obligación de cuándo nace la obligación de consulta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este caso, es claro en el sentido de señalar que cuando se proyecta, y ahí luego habrá que ver cómo se aplica esto en la práctica, esa proyección, que es ese problema, cuando se proyecta esa disminución es cuando hay que iniciar ese procedimiento de consultas. Y en cuanto a la cuestión de la baja voluntaria o del cómputo de las bajas voluntarias, el Tribunal de Justicia entiende que sí hay que computarlas dentro de este contexto. Algo que, por otra parte, y lo pongo ahí, era una cuestión que desde mi punto de vista ya la había despejado el Tribunal Supremo en esa sentencia que tienen ahí de 19 de septiembre del año 2023, en el que ya el Supremo señaló en su momento, en un caso diferente, por supuesto, que debían contabilizarse, en ese caso en particular, las 7 extinciones contractuales que de mutuo acuerdo se habían producido durante ese periodo de referencia, ¿no? Y por lo tanto, bueno, sin perjuicio de que ocurra la voluntad del trabajador en ambos casos para la extinción de los contratos de trabajo, en realidad esa voluntad viene precedida, pues, de las circunstancias que desde luego no son precisamente voluntarias por parte de la persona trabajadora. En segundo lugar, y ya me voy a centrar más en la segunda de las sentencias,
de 11 de julio, porque yo he visto unos cuantos comentarios sobre esta sentencia. Como ven, tampoco estamos trasladando todos los hechos porque tenemos media hora para hablar de estas novedades y bueno, nos vamos a centrar simplemente en cuáles son las cuestiones que se plantean y en el caso de que se precise, pues bueno, de alguna manera describir los hechos en fin, con detalle se hará en su caso. Bueno, en esta sentencia de 11 de julio de 2024, el Tribunal de Justicia o al Tribunal de Justicia se le vuelve a interrogar sobre la delimitación causal, es decir, cuál es sí, y en este caso, el supuesto de las extinciones de los contratos de trabajo derivadas de la extinción de la figura del empleador, persona física, se computan o no a los efectos de la aplicación de la Directiva 98/59. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bueno, pues, claramente va a señalar en este supuesto que la respuesta es positiva, es decir, cualquier extinción no motivada en la voluntad de las personas trabajadoras deben ser computados a los efectos de la aplicación de la directiva una vez que se superen los umbrales, lógicamente, y que por lo tanto en este supuesto hay que abrir el procedimiento de consultas contenido en esa directiva y contenido también en nuestro artículo 51, todo hay que recordarlo. Entonces aquí la cuestión que se plantea es, o que me planteo yo, es hasta qué punto, es verdad que el Tribunal de Justicia sí lo resuelve, hasta qué punto puede tener, y ahora permítame, esto es la hora y la provocación que me caracteriza, es qué interés puede tener abrir un procedimiento de consultas cuando sabemos que la extinción de los contratos de trabajo derivada de la desaparición de la figura del empleador, persona física, se va a producir. ¿Hasta dónde nos va a llevar? Y por esto me planteo yo, o me he planteado yo, hasta qué punto esta petición prejudicial tenía sentido desde la perspectiva en la que se eleva esa petición prejudicial. Es decir, si realmente esa era la cuestión que se quería trasladar, que evidentemente es la que se traslada, o en el trasfondo de esta sentencia, en realidad, la problemática que se va a plantear es en torno a las bien conocidas diferencias indemnizatorias que existen. Bueno, el Tribunal de Justicia no va a entrar en el tema indemnizatorio, no va a entrar en el tema de la indemnización, pues porque la directiva no la aborda. Y por lo tanto, aborda la otra primera cuestión y yo me pregunto, muy bien, hasta ahí hemos llegado. ¿Y si el empresario no abre ese periodo de consultas? ¿33 días? A un empresario, persona física, que se jubila. Estamos hablando de esa circunstancia en particular y eso a qué nos puede llevar. Digo yo, entiendo que no sé si quizá de manera indirecta se está atentando al derecho a la jubilación de este empresario, persona física, que en el caso particular, bueno, tenía, no sé, que eran 54 los contratos de trabajo extinguidos, es decir, una empresa con varios centros de trabajo además, es decir que, pero en general, pues siempre y cuando se superen los umbrales, pues daría lugar a pensar si realmente eso recaería y si eso podría provocar indirectamente que esa persona no se pudiera jubilar. Pero incluso más allá, si el planteamiento era buscar la aplicación del 51 para aplicar la indemnización del 51 también en estos supuestos, creo que se produciría una eventual diferencia de trato entre los empresarios, personas físicas que se jubilan. Es decir, aquellos empresarios, personas físicas que se jubilan, que tengan el número de trabajadores o va a extinguir los contratos de trabajo del número de trabajadores de los umbrales establecidos, va a tener que abrir el periodo de consultas y la indemnización de 20 días. Pero el otro no, ¿no? Aquel que no supere. Entonces, no sé, me planteo yo como idea muy general que como aquí hay muchísimos más especialistas que yo en la sala, sin ningún género de dudas, pues no sé, transmito mis dudas, ¿no? Y hasta qué punto lo que hay en el trasfondo de esta sentencia puede estar en el fondo de alguna manera perjudicando el derecho a la jubilación de este tipo de empresarios. Es lo que yo me planteo, es lo que les traslado y quizá esté completamente equivocada. Es cierto que esa diferencia pues existe en nuestro estatuto. Y por otro lado, en el supuesto hipotético de que finalmente el legislador equiparara, yo si fuese asesora de alguna empresa en estas circunstancias le diría que abriese, bueno, que constituyera un SL 3 años antes de jubilarse, lógicamente, y que respondiera de las deudas eventuales con el capital social, 3.000 euros. Con lo cual, ¿la consecuencia final cuál es? Pues que el Fogasa sale a cargo de esta. Entonces, pues bueno, yo he de confesarles que cuando leí esta sentencia en su momento dije, bueno, pues vamos, entiendo perfectamente la cuestión, entiendo también perfectamente la respuesta, pero las consecuencias que esto pueda tener nuestro derecho no las veo tan claras, no veo hasta dónde quisiéramos llegar.
y a veces me da que pensar que se elevan peticiones prejudiciales pues por motivos distintos a un posible problema interpretativo de nuestro derecho interno con respecto a la compatibilidad con la directiva. A mí esa es la impresión que me da y simplemente lo traslado. Voy a pasar a continuación, para mantener rigurosamente o lo más rigurosamente que pueda el tiempo disponible, a las sentencias sobre empresas de trabajo temporal, es decir, bueno, a las dos sentencias que durante el año 2024 responden a peticiones prejudiciales elevadas desde los tribunales de nuestro país. Bueno, la primera, la sentencia de la Sala Sexta, de 22 de febrero de 2024, es una petición prejudicial, bueno, perdón, es una sentencia que responde a una petición prejudicial del TSJ del País Vasco, a propósito, bueno, de la distinta cuantía convencional que se establece, lo pongo ahí, ¿no?, en dos convenios distintos, entre la ETT y de la empresa usuaria, en cuanto a la indemnización que hay que abonar a un trabajador que sufre un accidente, lo tienen ahí, y que le provoca un estado físico de incapacidad permanente total para el ejercicio de su profesión habitual. En tanto en cuanto lo que se plantea el TSJ del País Vasco es si la interpretación efectuada por parte del Tribunal Supremo en cuanto a qué convenio colectivo hay que aplicar, si este es o no compatible con esa directiva. Ese es básicamente el contenido del litigio, y la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es clara. Por un lado, en cuanto al concepto de remuneración, creo que sobre este particular no me voy a detener demasiado, porque si se hace un seguimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia en materia política social y en distintas directivas, el concepto de remuneración pues siempre realiza una interpretación amplia, y por lo tanto aquí no es distinto. Y finalmente, lo que pone el acento el Tribunal de Justicia para entender que nuestra normativa nacional, interpretada de acuerdo a como lo ha hecho el Tribunal Supremo, se opone a la Directiva 2008, a la del ETTs, en tanto en cuanto no garantiza el principio de igualdad del artículo 5 de esa misma directiva. La cuestión de las ETTs creo que se ha formulado últimamente, o la problemática de la ETT, y que ha dado también mucho que hablar, se ha planteado sobre todo y ante todo con respecto a la segunda de las sentencias también. Probablemente también sea por la fecha de proximidad con respecto a cronológicamente al momento en el que nos encontramos, ¿no? La sentencia del Tribunal de Justicia 24 de octubre de 2024, el asunto del M ha dado también muchísimo que hablar. Yo por lo menos he visto comentarios variados, incluso briefs de la Asociación Española haciendo referencia a esta sentencia, y la verdad es que es una sentencia que, desde mi punto de vista, esta sí que tiene su interés, desde luego que sí. Es una sentencia que proviene o que responde a varias peticiones prejudiciales del TSJ de Madrid, y en concreto ya es conocido, yo creo que los hechos son conocidos, entiendo yo, o espero que así sea. Una trabajadora que ve extinguido su contrato de trabajo, había sido contratada, digo por resumir muy mucho los hechos, había sido contratada por una contrata, pero prestaba servicios para la principal, que era Microsoft en este caso, y en el momento en que, bueno, en que le despiden, ella presenta demanda en el Juzgado Social en Madrid y solicita por responsabilidad solidaria entre ambas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que se va a interrogar al Tribunal de Justicia Europea es si tanto Microsoft como la empresa que la había contratado, que era Ledmar, creo recordar, la última de las empresas en todos los hechos, si en realidad entre ellas no hay una relación, ¿no? En este caso, una relación o una puesta a disposición de una a otra que dé lugar a la aplicación del contenido de la Directiva 2008/104. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con nuestro derecho, y esto todo el mundo lo sabe, para poder ser una ETT o para poder tener una actividad como ETT necesitamos una autorización, y en este caso pues ninguna de las dos empresas, y menos la contratista, tenía ese carácter, y por lo tanto la cuestión que va a plantear el TSJ de Madrid es si esa directiva, si la directiva de ETTs es aplicable en un supuesto de estas características, en la que una empresa que pone a una trabajadora a disposición de otra empresa sin contar con esa autorización, se le tiene que aplicar o no la directiva de empresas de trabajo temporal. Y aquí también el trasfondo, por supuesto, siempre es económico, es decir, qué salario voy a aplicar, ¿no? El de la empresa principal o el de la empresa eventualmente usuaria, si consideramos que estamos en esa relación triangular, ¿no? A partir de aquí, al Tribunal de Justicia se va a interrogar sobre, en el supuesto de que responda afirmativamente a la primera pregunta. Las cuestiones que se le van a ir planteando son en qué momento vamos a considerar en estas circunstancias que una trabajadora es cedida por una ETT y demás. Bueno, el Tribunal de Justicia Europea es muy claro con respecto a la primera cuestión.
la respuesta es muy positiva y además nos viene a decir, oiga, que ustedes en su derecho interno pues establezcan esa autorización, pues hombre, tienen que tener en cuenta que hay unos cuantos Estados miembros y que todos no funcionan de la misma manera. De modo y manera que sí, en un supuesto de estas características, aun cuando no exista esa autorización, para poder ser una empresa de trabajo temporal, la Directiva 2008/104 se va a tener que aplicar. Con respecto a las siguientes cuestiones, que en el fondo son, descríbame, ¿no?, la aplicabilidad de esa directiva en cuanto al concepto de empresa de trabajo temporal, de trabajador cedido, etcétera. Aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da las pautas, pero dije, bueno, ya el TSJ de Madrid ya lo resolverá, pero en el fondo lo que hace es devolverlo, pues suele ser relativamente habitual por parte del TJUE, y sin perjuicio de que tenga el juzgador nacional que determinar si esa relación se produce o no, lo que hace en este caso el TJUE es dar las pautas para entender que esa relación puede existir, por supuesto focalizando la atención, como lo ha hecho a la mañana Lidia, que no la veo ahí, en el poder de dirección y control, quién lo ejerce y quién la deja de ejercer. Bueno, la sentencia ha dado mucho que hablar. Y me parece que sí, que tiene cosas, ¿no?, que tiene un impacto importante, ¿no? En el impacto en el que mayoritariamente ha focalizado o se ha prestado mucha atención ha sido sobre las contratas equiparables a las empresas de trabajo temporal. Y hay quien indica, bueno, pues quizá en este marco, en estos contextos, las contratas van a tener que estar bueno, pues vigilantes para intentar evitar eventualmente que el contenido de la directiva se les vaya a aplicar. Bien, yo creo que el impacto, y aquí también voy en plan provocación, no os voy a engañar, seguramente voy a decir una auténtica sandez, cosa que por otra parte es muy habitual en mí, y más a las 4 menos 5 de la tarde. Creo que quizá el impacto lo va a tener mucho más en esas otras empresas que bueno, que actúan en la intermediación, sobre todo de movilidad de mano de obra internacional, no sé si lo he dicho, pero en ese contexto en concreto existen muchas empresas que actúan precisamente para bueno, precisamente para intermediar y para contratar y ejercer, en su caso también el poder de dirección en muchas de ellas. Entonces yo creo que eso es quizá, desde mi punto de vista, esta sentencia es la que más, esta sentencia tiene un indudable interés desde esta otra perspectiva. Porque, por ejemplo, las empresas Employee of Record, que hasta la fecha son empresas que se gestionan, que se dedican a la gestión de mano de obra. Es decir, contratan, dan de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, no tienen sede ni establecimiento en España, en fin, todo este tipo de cosas. No, perdón, la empresa contratista no tiene sede de establecimiento en España y estas empresas se radican por aquí, no son empresas de trabajo temporal y se dedican con carácter exclusivo a ese tipo de actividad. Con nuestro derecho interno en la mano, con el artículo 43 en la mano, diríamos que esto es cesión ilegal. O lo hubiéramos dicho. Ahora la pregunta es, indirectamente esta sentencia está autorizando a este tipo de agencias de colocación internacionales para que, bueno, pues que realicen su actividad también en nuestro país. Esa es la pregunta que yo lanzo. Ojo, y los Employer of the Record son empresas multinacionales, magníficas, etcétera. Pero hay sectores económicos en las que las agencias de manning, de intermediación a nivel internacional, son una realidad manifiesta. Bien, para empezar, en el ámbito de la marina mercante, sin ninguna duda, y además con una especialización brutal a nivel internacional, y en el sector aéreo, que esa es otra de otro de los grandes sectores donde la intermediación de mano de obra, sin ser ETTs desde luego, es una realidad manifiesta. Entonces yo me pregunto, y os pregunto, ya que estoy aquí en disposición de preguntar, ¿verdad, Yolanda? Igual nos pregunta, pero yo pregunto antes, no sé qué les parece a ustedes, si lo que digo es una auténtica sandez o no, que con toda probabilidad sí que lo sea. Y ya voy finalizando, no sin antes, por supuesto, abordar. Fíjense qué mal lo he hecho. Esto, una compañera mía de la facultad, de la Universidad del País Vasco, me diría, muy mal, Olga, esa diapositiva es horrenda. Y es cierto, pero esto lo hago yo muy a menudo, pero lo voy a resumir, voy a ser solidaria, pero es verdad vamos, que me porto fatal, en realidad, seguramente por el interés de tener que acotar todo en una única diapositiva. Bueno, esta sentencia sí que a mí me parece de las que ha habido durante el año 2024 en términos generales, quizá, entre comillas, la más novedosa porque hace referencia a los procedimientos concursales transnacionales y la determinación de la ley aplicable tanto al contrato de trabajo como a los créditos de las personas trabajadoras en esos contextos, ¿vale? Entonces, además, una sentencia es una petición prejudicial que nace a propósito, bueno, por lo menos el asunto primero, a partir de una sentencia de la Audiencia Nacional. Te tocaba, pero no,
No quería... Bueno, en realidad son asuntos acumulados y son asuntos acumulados en el asunto C-765-22. Lo que fundamentalmente se interroga es sobre la ley aplicable al crédito, ¿vale? Voy a intentar explicarlo lo más resumidamente posible, porque los hechos aquí sí que son, por lo menos para mí, especialmente complicados, porque estos procedimientos se dilatan durante más de 7 u 8 años, más o menos, ahora no recuerdo, y por tanto es algo complicado. Y el segundo asunto se centra sobre todo en la impugnación que realiza ese mismo grupo de trabajadores que han sido afectados por la apertura de un procedimiento concursal de la empresa Air Berlin en Alemania, cuando el administrador concursal alemán lo que hace es transferir bienes que estaban situados en España y los transfiere a Alemania, ¿no? Entonces, ahí el asunto C-772-22, bueno, pues es un asunto muy centrado en la aplicación de ese reglamento. Quizá me interesa más, en tanto que estamos en un entorno de laboralistas, hablar del primero de los asuntos. La cuestión prejudicial que se plantea es en torno a la calificación del crédito a favor de los trabajadores del establecimiento secundario. Y para poder quizá analizar esto con cierto interés, unos pocos datos. El procedimiento concursal se abre en Alemania en el año 2017, en noviembre del año 2017. Es procedimiento concursal principal y hasta el año 2020 no se abre el procedimiento concursal secundario en España. Creo que era Mallorca, Las Palmas, creo que sí, que se había iniciado allí, ¿vale? Por lo tanto, aquí la problemática que se va a plantear es cómo deben de reconocerse determinados créditos salariales que nacen con posterioridad a la apertura del concurso secundario en España, ¿vale? Y a propósito de esa interrogante, y digo, y esto ya resumiendo muy mucho, el Tribunal de Justicia se centra en explicarnos, por lo menos en una primera parte, algo con lo que yo sí que estoy muy de acuerdo, se centra en explicarnos la diferencia entre la determinación de la ley aplicable a los contratos de trabajo, en relación a la suspensión y a la extinción de los contratos de trabajo en este tipo de procedimientos, y sobre qué tipo de norma debe determinarse esta para decirnos, oiga, sobre los contratos de trabajo tenemos que aplicar el reglamento Roma 1, reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. Aquí podríamos entrar a valorar, o por discutir en este caso, como es un asunto que tiene que ver con pilotos y con personal de cabina, hasta dónde va y dónde deja de ir, pero yo ahí no voy a entrar, no es mi día ni es su día tampoco, a esos efectos, pero sí que dice claramente, artículo 8, a los efectos del contrato de trabajo. Bien. No se discute para nada, porque esto sí que había partido de la Audiencia Nacional cuando anula todos los despidos, el que a la representación de las personas trabajadoras en España no se los hubiera llamado a ese procedimiento, ¿vale? Sobre la ley aplicable a las cuestiones de carácter colectivo, no dice nada el Tribunal de Justicia Europea porque poco puede decir al respecto, en tanto en cuanto no existe una normativa ad hoc sobre ese particular. Entonces, eso lo despeja claramente. Oiga, suspensiones y extinciones le corresponde de acuerdo a Roma 1, al ordenamiento jurídico que se determine en función de esos criterios, que en este caso claramente era España. No había ninguna dificultad y lo mismo el juez competente, el juez del foro va a ser también el español, no hay duda. Eso sí, esto con respecto a los contratos de trabajo. En relación con los créditos, ¿no? Cuidado, ahí nos tenemos que ir al reglamento para determinar cómo deben ser considerados esos créditos, ¿no? Y aquí el planteamiento era en el procedimiento de insolvencia principal que se inicia en Alemania, el juez concursal alemán lo que hace es reconocer un crédito contra la masa y por lo tanto determinar que tienen estos créditos salariales son preferentes, a diferencia de lo que interpreta el Tribunal Español, que dice no. Tenemos que estimar los créditos posteriores y estos no los voy a considerar como preferentes. ¿Qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bueno, yo creo que hay algunas dudas, o yo puedo tener alguna duda sobre lo que dice, o quizá igual no estar de todo de acuerdo con él o con este tribunal, pero bueno, en cualquier caso lo que viene a decir es vamos a entender aplicable la ley del concurso principal, con independencia de que los créditos surgieran con posterioridad. No está mal la sentencia, creo que algunas cuestiones se pueden valorar, pero bueno, eso es lo que básicamente pasa en ese primero de los asuntos. En cuanto al segundo, en realidad, lo que se ha de tener en cuenta en el asunto C-772-22, y ya con esto voy finalizando para permitir que Yolanda pueda expresarse sobre cosas mucho más interesantes que las mías,
En este asunto la cuestión es el de la impugnación de la transferencia de bienes, ¿vale? Porque en los hechos resumidos muy resumidos que les traslado de la sentencia, en el año 2019 se acuerda la transferencia de más de 1 millón de euros a la cuenta fiduciaria del administrador concursal en concepto, dice, de pago a Air Berlin de un crédito con garantía real sobre unas fincas en Ciudad Real, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión que se plantea? La transferencia desconoce que había un embargo preventivo sobre los bienes en España. ¿Y qué hacen los trabajadores, lógicamente? Presentar una acción rescisoria del acto de transferir ese dinero a Alemania, puesto que entienden que, como ya se iba a abrir un procedimiento secundario en España, pues tendría que haberse evitado. Y entonces todo el segundo asunto, todas las cuestiones que se plantean luego con posterioridad ahí, tiene que ver sobre cómo han de entenderse o cómo debemos entender la aplicación del reglamento en estos supuestos. Y es verdad que el Tribunal de Justicia Europea, en este caso, bueno, pues sobre todo y ante todo, digo pues por ser muy escueta, señala que no hay abusividad o ilicitud en esa transferencia de bienes fuera del territorio en el que esté situado el establecimiento. Y bueno, pues que perfectamente la administración concursal del procedimiento principal puede trasladar bienes del procedimiento secundario, incluso aun cuando se ha abierto ese procedimiento concursal secundario en España. Eso sí, nos dice, y menos mal, sin perjuicio, lógicamente, de que las personas trabajadoras puedan iniciar y que tengan legitimación activa para la acción rescisoria. En fin, estas eran las directivas que yo tenía que tratar, o las sentencias que yo tenía que tratar con carácter general. Paso la palabra a mi compañera Yolanda para que ella haga lo propio con las suyas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Olga, podías haber seguido. Yo estaba disfrutando enormemente de tu intervención. Aunque tenemos poco tiempo, yo tampoco puedo comenzar sin agradecer la posibilidad de estar aquí hoy, tanto, por supuesto, a la Asociación Española de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, con todos, además, los miembros de la Junta Directiva que han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy aquí, a ASNALA, por supuesto, a EDEUR, y a la colaboración del Consejo Galego de Relaciones Laborales. Por tanto, gracias a todos por permitir que también el proyecto que el profesor Gárate pues, ha tenido la amabilidad de permitir que codirija con él y que se dedica pues, precisamente al análisis de la influencia del derecho de la Unión Europea en el ordenamiento laboral español, pues tenga algo que aportar o algo que decir esta tarde. Impresiona estar aquí teniendo en cuenta quién está ahí y más quién está incluso al otro lado de la sala. Es un gusto compartir mesa con Olga, no hay más que decir después de haber tenido el placer de oírla, y con Juan Gil, a quien agradezco pues, sus amables palabras de presentación. Y además, pues decía que impresiona porque en el público presente y en el público que nos sigue a través de la herramienta Teams, pues además hay magistrados que precisamente tienen amplia experiencia en la presentación de cuestiones prejudiciales. Antes hemos tenido la posibilidad de oír a Joan Agustín, no sé si continuará entre nosotros y tendrá algo que decir precisamente en la primera de las sentencias que me va a tocar a mí exponer a continuación. Y presente en la sala que está Emilio Fernández de Mata, que fue, si no recuerdo mal, nuestro primer magistrado en presentar una cuestión. No. Vale. Nunca dejemos que la realidad estropee un buen relato. En todo caso, es un lujo el premio que estés aquí, Emilio. Y sin más, yo comienzo con estas 4 sentencias que todas ellas van relacionadas con el mismo tema genérico, amplio, difícil y bonito de la discriminación y de la no discriminación y la igualdad. Todas ellas, el denominador común, además del tema, está en su origen. Evidentemente son sentencias que tienen origen en una cuestión prejudicial española, todas ellas. La particularidad que tienen es que tratan cada una de ellas distintas directivas, con lo cual el año 2024 nos ha ofrecido la posibilidad de analizar
diversas directivas comunitarias en materia de igualdad y no discriminación, e incluso tener la posibilidad de ver un caso ya no tan habitual de discriminación directa como es este, donde cada vez incluso nos pasa a los profesores que en clase pretendemos buscar supuesto de discriminación directa y siempre decimos, bueno, eso ya es más difícil de encontrar porque hoy en día, ¿quién va a realizar una práctica discriminatoria tan abierta? Pues aquí los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baleares encontraron un muy buen supuesto en esta sentencia Cana Negreta de 18 de enero de 2024, fecha querida por mí, el día de mi cumpleaños nos obsequiaron con, no del año 2024, ya quisiera, pero sí del 18 de enero, nos obsequiaron con esta sentencia. Simplemente por centrar la situación y porque muchas veces las cuestiones de discriminación también se comprenden mejor cuando se ven un poquito, digamos, de manera más detenida los hechos. En este supuesto lo que teníamos era un trabajador que, como todos ustedes saben, pues pertenecía a la actividad, al sector de recogida de basuras, que tuvo un accidente por el cual sufrió una lesión bastante grave en un pie que le permitía realizar las funciones básicas de su profesión habitual, que era precisamente la de conducir ese camión y recoger pues, los residuos correspondientes. Entonces, mientras presenta las solicitudes de incapacidad correspondientes, se encuentra de baja, en situación de baja, y mientras, bueno, digamos que a lo largo de toda esta situación, la empresa lo que hace es adaptarle el puesto de trabajo. De manera que en lugar de dedicarse a ese reparto en un camión que conllevaba pues, abundantes horas conduciendo, cosa que no se podía permitir con la situación en la que se encontraba el pie, le trasladaron a otro tipo de tareas donde simplemente tenía que ocuparse de la recogida de puntos móviles de basura y conducir solamente 4 horas. Y el resto del tiempo pues, podía reposar el pie, quiero decir, no reposar el que estaba trabajando, pero sí podía tener pues, una actividad, digamos, más compatible con las lesiones que en ese momento sufría. Finalmente consigue la declaración de incapacidad permanente total y la empresa, una vez recibida esta declaración, procede a la extinción de contrato de trabajo, circunstancia que le permite el Estatuto de los Trabajadores, que contempla como tal. El trabajador, no contento con esta situación, demanda y, por lo tanto, una vez que llega esta cuestión al Tribunal Superior de Justicia de Baleares en suplicación, se presenta la cuestión prejudicial, donde la cuestión reside en entender lo que hasta ahora teníamos muy claro, que es que en una situación de discapacidad, por lo tanto, lo primero que tuvo que plantearse el tribunal en este supuesto es si estaba ante una situación de discapacidad. Parece que lo tuvieron claro desde un primer momento. Debido a la lesión sufrida por este trabajador, esta persona se veía incapaz de realizar las funciones propias de su profesión y, evidentemente, la recuperación aún estaba planteada a muy largo plazo, con lo cual los puntos básicos de esa declaración de discapacidad se cumplían. La empresa, a su vez, estaba convencida de haber cumplido con su obligación, porque la empresa había realizado los ajustes razonables correspondientes. Simplemente una vez visto que el trabajador oficialmente se le declara incapacitado para realizar su profesión habitual, la empresa recurre a la legislación que, lógicamente, resulta de aplicación, el Estatuto de los Trabajadores, y extingue el contrato de trabajo. Y hasta ahí la empresa entiende que llegaba a su obligación de ajustes razonables. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares lo que plantea es ¿y qué sucede en el caso de que se declare esa incapacidad permanente total, pero aplicando esos ajustes razonables, el trabajador pueda conservar su puesto de trabajo? ¿Qué sentido tiene entender que una persona con una discapacidad no merece seguir trabajando, sino que el resultado inmediato y automático de una discapacidad es la pérdida de la relación laboral, la pérdida de contrato de trabajo? Esto evidentemente no responde a las finalidades de la protección de la discapacidad en cuanto al acceso al empleo, en cuanto al mantenimiento o a tomar parte en el empleo y en cuanto a la posibilidad de progreso profesional. Era lo que entendía el Tribunal Superior de Justicia de Baleares que se estaba produciendo aquí. En este caso, o en esta sentencia, el Tribunal de Justicia pues, parece que lo tiene claro.
Si bien antes pues, Rafael García Vallecasas nos decía que las sentencias se deliberan, esa deliberación pues es, digamos, privada, no digo secreta, pero sí privada. Aquí, no sé, de la lectura de la sentencia parece, a lo mejor me equivoco mucho, pero parece que había una línea bastante clara de decisión. También, nos dice el Tribunal de Justicia, es obligatorio realizar ajustes razonables en estos supuestos y mantener esos ajustes razonables siempre y cuando los trabajadores afectados por una discapacidad puedan continuar realizando sus tareas, ¿no? Por tanto, es necesario que la empresa lleve a cabo, como aquí había sucedido, la adaptación de puesto de trabajo a esos efectos. En este caso, incluso está claro en este supuesto que era posible adaptar el puesto de trabajo porque la empresa lo había hecho. Por tanto, aquí ni siquiera se discutía si, de acuerdo con las lesiones de ese trabajador, la empresa disponía o no de la posibilidad de adaptar las tareas o de adaptar el puesto. Estaba claro que sí, existía otro puesto y era otro puesto compatible con las necesidades de este trabajador declarado en situación de discapacidad. Por lo tanto, de acuerdo con la decisión del Tribunal de Justicia en esta sentencia, la obligación de estos ajustes razonables, y aquí reside la novedad, está no solo en realizarlos, sino también en mantenerlos cuando estos sean posibles. De manera que solamente la empresa estaría capacitada para extinguir el contrato de trabajo de quien haya sido declarado en esa situación de incapacidad permanente total cuando, lo que todos sabemos, los costes financieros, el tamaño de la empresa, los recursos económicos de esta, el volumen total de negocios o la disponibilidad de fondos públicos le impidan a la empresa realizar este tipo de adaptación. Esto, por tanto, viene a cumplir o viene, digamos, a favorecer el derecho de adaptación de los trabajadores discapacitados o que sufren algún tipo de discapacidad en las empresas y, por tanto, la continuidad de su actividad profesional, como dice el Tribunal de Justicia y como dijo el propio Tribunal Superior de Justicia de Baleares, no tiene ningún sentido asimilar la discapacidad al fallecimiento del trabajador como causa automática de extinción del contrato de trabajo. Por lo tanto, en este caso tenemos la suerte, además, de contar con la sentencia posterior que vino a aplicar la decisión prejudicial, que vino ya a poner pues en marcha, a poner de manifiesto cómo se aplicaba esta sentencia del Tribunal de Justicia pues a la resolución del caso concreto, porque el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó el 19 de marzo ya la sentencia en suplicación que aplicaba esta cuestión prejudicial. Y aquí, en este caso, pues los propios magistrados ponen de manifiesto el efecto derivado del incumplimiento del legislador español y del incumplimiento, además, destacan de los tribunales que hasta ahora habían tenido que interpretar ese precepto. Nos ponen ya de manifiesto que no vale aplicar aquí la doctrina Frankovich, la buena fe de la empresa a la hora de realizar determinadas actuaciones, sino que el hecho de que exista una norma, como sucede en este caso con el artículo del Estatuto de los Trabajadores que autoriza de momento la extinción de contrato de trabajo en esta circunstancia de incapacidad permanente total, esto no exime a los propios tribunales de darle una vuelta, de entender si esto es conforme a la directiva y si no lo es, de hacer, como en este caso, el ejercicio de plantear una cuestión prejudicial. Ni tampoco exime, nos dice, a las empresas, aunque actúen de buena fe. Esto es una cuestión que a mí me recuerda mucho a lo que sucede con el artículo 51 del despido colectivo. Es decir, al final nos encontramos en un supuesto donde la seguridad jurídica a veces está cogida con pinzas, porque lo que decimos siempre, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero caray, aquí ya no es ser ignorante de la ley, es ser conocedor de la ley, conocedor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de la jurisprudencia muchas veces de los tribunales nacionales aplicando el Tribunal de Justicia. Le estamos pidiendo también al empleador que conozca todo esto para garantizar la aplicación correspondiente de la norma. De todas maneras, aquí esta sentencia nos quedamos un poco con las ganas porque a pesar de que entiende que hay una discriminación directa, a pesar de que se ve claramente que la actuación de la empresa le ocasionó un claro perjuicio al trabajador por razón de discapacidad, el despido
de este trabajador no pudo ser declarado nulo. No pudo ser declarado nulo porque en ningún momento se había pedido la nulidad. Incluso nos destaca en la propia sentencia cuando se realizó el trámite final de alegaciones previo a dictar la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, pero posterior a haber conocido la sentencia del Tribunal de Justicia, se reúne a las partes, se les dice, el Tribunal de Justicia ha fallado en este sentido, ni siquiera ahí la defensa del trabajador solicitó la nulidad, solicitó la improcedencia. Por lo tanto, el fallo lo que hace, por aplicación de los principios de congruencia y de contradicción, es evidentemente declarar la improcedencia de esta extinción. Aquí lo más destacado, yo creo que esta es quizá la sentencia de las que pues simplemente voy a exponer aquí, es la sentencia que más repercusión, que más recorrido ha tenido, porque estamos inmersos en una futura reforma, en un proyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores, donde precisamente se trata de eliminar esta causa de extinción del contrato de trabajo. Pero ojo, yo aquí quiero destacar, ya que estamos precisamente en un foro donde queremos destacar y queremos poner de manifiesto la influencia del derecho de la Unión Europea en el derecho nacional, en la exposición de motivos se reconoce de manera clara que esa reforma responde precisamente a la reciente sentencia de 18 de enero de 2024 que ha subrayado la importancia de que la empresa esté obligada a acometer, y ahí hace su resumen de la sentencia, acometer estos ajustes razonables en caso de incapacidad permanente total. Por lo tanto, este proyecto de ley incluso se publicó se hizo público a los pocos días de haberse dictado esta sentencia, casi una semana después de haberse dictado esta sentencia. Y a veces el legislador no es muy dado a reconocer estas cosas, a veces el legislador le gusta colgarse las medallitas. Y si bien viene realizando unas reformas porque el Tribunal de Justicia le tira de las orejas, políticamente parece que le resulta más rentable decir ha sido idea mía. Aquí en este caso pues ha tenido la honradez de ponerlo clarito en esas exposiciones de motivos que a veces comentábamos antes lo farragosas que son, pero que en este caso pues nos dejan declaraciones como esta. La siguiente sentencia, de la que voy a pararme muchísimo menos, porque realmente la cuestión de la discriminación es ya un poquito más circunstancial, es la sentencia de 16 de mayo de 2024, que en este caso pues, interpreta la directiva de conciliación, la directiva 2019-1158, y que todos recordamos porque esta sentencia hizo correr ríos de tinta. Entonces, una sentencia donde por fin se planteaba una cuestión prejudicial sobre la posibilidad de disfrutar del permiso de maternidad o de ampliar el disfrute del permiso de maternidad en las familias monoparentales. Se planteó en este caso si la situación o la regulación actual española no constituía una discriminación para las familias monoparentales, desde el momento que el niño o la niña, el hijo de una familia monoparental, solo tenía derecho a ser atendido durante 16 semanas, mientras que aquellos que tenían la suerte de tener dos progenitores, pues podrían evidentemente duplicar ese tiempo de atención. Pero se trata de una sentencia cuyas altas expectativas casi podemos oír el cuá, 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 cuá de aquellas películas antiguas, porque razones fundamentalmente de dos tipos. Por ratione temporis, nos dice el Tribunal de Justicia, y por ratione materiae no se entró en esta cuestión. Quizás aquí esta sentencia que tiene lugar o que tiene su origen en una cuestión prejudicial planteado por el Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, cometió dos errores a juicio del Tribunal de Justicia. En primer lugar, no aclaró lo que estaba preguntando. Cuando se plantea una cuestión prejudicial, lo primero que se solicita es que se aclare bien cuál es exactamente la relación existente entre la normativa nacional y la directiva o la norma europea frente a la cual se está alegando, pues en este caso, el carácter discriminatorio. Y aquí el Tribunal de Justicia manifiesta que no entiende, y de hecho no se le responde, a pesar de que hizo un primer requerimiento, cuál es la relación entre el permiso de maternidad y el artículo 5 de la Directiva de Conciliación, que lo que habla es de permiso parental.
Por tanto, esto no se aclara debidamente y entiende el Tribunal de Justicia en esta sentencia que, en primer lugar, por razón de tiempo, no resulta aplicable la directiva. Cuando se presenta la cuestión prejudicial, que fue el 16 de mayo, el 28 de septiembre de 2022, todavía no estaba en vigor todavía no había concluido el plazo de transposición de la Directiva 2019, con lo cual esta directiva aún no era de aplicación. Y en segundo lugar, por la razón que acabo de indicar, tampoco procede por razón de materia. No se aclara la relación, no responde exactamente la cuestión que plantea el órgano nacional al artículo de la directiva al que se estaba refiriendo, con lo cual el tribunal lo despacha con el carácter hipotético de la cuestión prejudicial que se planteó. Luego ya el Tribunal Constitucional, como todos sabemos, sí que ya entró en este terreno, pero el Tribunal de Justicia lo dejó en estos términos. La tercera sentencia en materia de igualdad y no discriminación, que a mí me encanta, yo tengo que reconocer que esta sentencia me ha gustado mucho, no la sentencia, sino las conclusiones a la sentencia, que son las que tienen chicha, es la sentencia Ernostrum, una sentencia que, como estas tres últimas a las que me voy a referir, se centra en la discriminación por razón de sexo, igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres. Como todos sabemos, en este caso lo que se planteó fue algo que yo creo que a muchos de los que están en esta sala les suena. Las dietas que se cobran con importes diferentes en función de la categoría profesional a la que una persona pertenezca. De manera que aquí teníamos dos convenios colectivos aplicables a dos categorías profesionales distintas. Los dos convenios colectivos estaban negociados con la misma empresa, con la empresa Ernostrum. Me he olvidado de decir que también aquí la ha planteado la Audiencia Nacional, esta cuestión prejudicial, si luego por alusiones, que afectaba, por un lado, a las dietas que cobran los tripulantes de cabina de pasajeros frente al personal técnico de vuelo. Leyendo la sentencia no queda muy claro, pero leyendo las conclusiones se nos detalla perfectamente incluso las diferencias de dietas, que son bastante indignantes. Es que prácticamente los tripulantes de cabina por desplazamientos nacionales cobran 37 euros, que incluso se pueden convertir en media dieta en el caso de que estén trabajando menos de 4 horas continuadas, mientras que sus compañeros que están ocupándose de pilotar el avión cobran 65 por lo mismo. Y cuando el desplazamiento es internacional, mientras unos cobran 59, otros cobran 100 euros por la manutención. Entonces, yo aquí no pude evitar recordar precisamente aquella afirmación de Virginia Woolf, cuando en su libro Una habitación propia nos dice que no se puede pensar bien, ni amar bien, ni dormir bien si no se ha cenado bien. Imaginen ustedes que precisamente en el catering que acabamos de tener tuviéramos 2 mesas. No, pues sus señorías pertenecientes al ámbito judicial pues tienen derecho a disfrutar de jamón y de buena empanada gallega, incluso de pulpo, ya hablo de cosas que... Mientras que el resto nos conformaríamos pues con un poquito de consomé y a lo mejor pues nos dejan una empanada pero de peor calidad. Todos nos sentiríamos evidentemente... bueno, por lo menos los de una de las mesas nos sentiríamos evidentemente perjudicados. Pero es que aquí se unía otra cuestión, que como todos sabemos, en una de esas categorías profesionales, la que cobraba las dietas inferiores, es una categoría profesional fuertemente feminizada. El 95% de los tripulantes el 94%, son mujeres. Mientras que la otra categoría profesional, el personal técnico de vuelo, normalmente los pilotos, en su 93% son hombres. Con lo que ya llevamos el terreno a la discriminación por la posible discriminación por razón de sexo. Aquí, claro, la particularidad que tiene esta sentencia y la miga que tiene esta sentencia es relevante, porque es que aquí no se trata de un mismo convenio colectivo que cree esta diferencia en cuantía de las dietas. Se trata de dos convenios colectivos distintos aplicables a dos categorías profesionales distintas que ni siquiera se negociaron a la vez, pero que sí se negociaron con la misma empresa.
¿Hasta qué punto puede existir una discriminación indirecta en ese caso, cuando hay esa comparación? La sentencia, como decía, pasó de puntillas sobre el asunto, nos dice que no es el mismo trabajo y que los trabajos realizados no tienen igual valor, con lo cual si no tienen igual valor no hay factor de comparación, con lo cual no hay discriminación. Perfecto. Las conclusiones, que insisto, en este caso sí tienen mucha más miga, además tienen la particularidad de concluir en sentido contrario a esta sentencia, ¿no? En este caso, el abogado general que se encargó de realizar estas conclusiones, el señor Sputnar, concluyó que aquí, bueno, primero, yo sí quisiera hacer constar que en este caso, en estas conclusiones, además, nos hacen una teoría general sobre cómo hay que hacer un estudio para comprobar si hay discriminación indirecta, en este caso por razón de sexo, impresionante, porque realmente lo que hacen estas conclusiones es un ejercicio de pedagogía. Si usted quiere saber si hay discriminación indirecta o no, lo primero que tiene que hacer es ver, evidentemente, si hay una norma o una disposición, en este caso un convenio colectivo de apariencia neutra, y además aquí nos dice algo muy interesante. Apariencia neutra, donde lo que menos nos importa es la intención de quien aplica la norma, en este caso la empresa. Aquí nos da igual que Air Nostrum no tuviera intención de discriminar a los pilotos o a las azafatas. Lo que importa es el resultado final, nos dice. Y al final, aplicando esas normas, se está llevando a cabo o se está produciendo un efecto perjudicial sobre una de esas categorías profesionales. En segundo lugar, lo que tenemos que ver, nos dice el abogado general, es que de la aplicación de estas, en este caso de estas cláusulas, se produce una desventaja particular para uno de los colectivos, lo cual evidentemente no hay ni que explicarlo, creo que está claro. Pero sí señala que a veces la dificultad está en identificar el colectivo de comparación, porque al final en una discriminación indirecta, al igual que la directa, la cuestión es comparar A con B. Pero yo para comparar primero tengo que saber a quién tengo que comparar con quién. Y a veces eso no es tan sencillo de identificar cuando, como en este caso, se trata de diferentes grupos de personas pertenecientes a diferentes categorías. Nos dice que aquí el elemento de comparación es la cuantía de las dietas. Y por lo tanto, lo que hay que buscar, tercer elemento para decidir si hay o no discriminación indirecta, es cuál es el objetivo de ese abono de dietas. Y el objetivo del abono de dietas, nos dice el abogado general, es compensar unos gastos a los que tienen que afrontar estas personas por razón de su trabajo, unos gastos de manutención. Tienen que comer, pues como nos pasa a algunos, tenemos que comer de vez en cuando. Y entonces se está produciendo una clara desventaja comparativa, porque mientras uno van a comer lenguado, los otros se comerán un bistec a la plancha, ¿no? Con el importe de esas dietas. Por lo tanto, entiende aquí el abogado general que hay una desventaja clara para uno de los colectivos. Siguiente cuestión. ¿Es suficiente la autonomía de los agentes sociales? ¿Es suficiente razón objetiva la autonomía de los agentes sociales para poder pactar esta diferencia de trato en dos convenios colectivos distintos? Nos dice el abogado general, hombre, desde DEFREN no, porque entonces sería muy fácil. Cada vez que yo quiera hacer una diferencia de trato, lo que tengo que hacer es celebrar convenios colectivos distintos, con lo cual esto ya me ampara esta posibilidad, ¿no? De hecho, aquí cita la sentencia Enderby que reguló ya esta cuestión, pero dice, en este supuesto, la diferencia con esas anteriores, vuelvo a repetir, es que son dos convenios diferentes aplicables a la misma empresa. Está obligado el empresario a poner una traba, cuando además quienes los negocian son sindicatos distintos, a los quienes negocian el segundo convenio diciendo, oye, mira, que otro sindicato ha negociado en otras condiciones y que por lo tanto pueden resultar perjudiciales, pues eso lo tiene que valorar el juez nacional. Y por último, la última sentencia también muy polémica, sobre todo por su carácter reciente, la sentencia de 19 de diciembre de 2024, que en este caso analiza la directiva 2003/88 y la directiva 2006/54. Discriminación indirecta por razón de sexo, que es en lo que yo me voy a centrar, porque, como todos sabemos, se trata de la sentencia Loredas, que tiene su origen en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el cómputo del tiempo de trabajo del personal al servicio del hogar familiar.
¿Qué pasa con las empleadas de hogar? Me atrevo a decirlo ya en femenino porque, como la propia sentencia indica, es un colectivo abiertamente feminizado. ¿Qué pasa con las empleadas de hogar que están a tiempo parcial? Aunque en este caso la trabajadora que dio lugar a esta sentencia había sido contratada a tiempo completo, que son despedidas, como sucede aquí, y que con ocasión de la impugnación de su despido quieren reclamar vacaciones y horas extraordinarias que no se le habían abonado. ¿Dónde está la prueba? ¿Quién tiene en este caso la carga de la prueba cuando el empleador, el dueño del hogar familiar, no está obligado a llevar un control horario? Por tanto, en este caso, la trabajadora había intentado acreditar la realización de esas horas extraordinarias, pero el empleador pues, había indicado que no contaba con esos registros porque no estaba obligado a realizarlo. Pues evidentemente la prueba pues o no se dio por probada la realización de esas horas y de esas vacaciones porque la empresa no podía acreditar esta circunstancia. Tribunal Superior de Justicia de País Vasco plantea cuestión prejudicial para preguntarle al tribunal, entre otras cuestiones, si esto se puede entender como una discriminación indirecta por razón de sexo desde el momento que el colectivo de empleados de hogar pues cuenta, recurriendo en este caso a la prueba estadística que ya se había utilizado en una sentencia anterior, también con origen español, la sentencia de Tesorería General de la Seguridad Social del año 22, y se había acreditado que era un colectivo fuertemente feminizado. 95% de los trabajadores al servicio del hogar familiar son mujeres. Y, por tanto, si esta diferencia de trato en materia de registro de jornada puede suponer una discriminación indirecta en este punto. De nuevo nos quedamos con las ganas, porque se nos dice que es posible que exista una discriminación indirecta en este sentido, salvo en el caso de que el Estado demuestre que con ello, con esta decisión, con esta exoneración de llevar a cabo un registro de jornada, lo que persigue es un objetivo legítimo. El Estado español no contestó, el Estado español no aportó ningún dato, por lo tanto, la cuestión ahora mismo pues, continúa pendiente de resolución, a ver con qué pues, nos sorprende nuestro legislador en el futuro. Y yo creo que con esto pues, he concluido mi tiempo en tiempo. Muchísimas gracias, señor moderador, y gracias por su... Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Olga, por vuestras intervenciones, siempre tan clarividentes. El profesor Miranda, tenemos... Bueno, pues se abre un turno de preguntas o de opinión. Si alguien quiere formular alguna cuestión, pues Juan. Estaba dirigida a Yolanda, estaba dirigida a todos. Si yo soy magistrado, si se puede disociar el petismo y la causa petendi, porque si la causa petendi es una discriminación, el petismo puede no ser la calificación de nulidad, sino la calificación de improcedencia, sea desde la perspectiva del demandante o del recurrente, sea desde la perspectiva del órgano judicial. Bien, preguntan si en una acción de discriminación o de lesión de derecho fundamental se puede desgajar la causa petendi del petitum. Bueno, yo por referencia directa, pero como decías, Juan, aquí hay un público mucho más cualificado que yo para contestar a esta cuestión. A mí en esta materia, igual que me pasa cuando se dictaban o cuando comenzaban a dictarse sentencias en España en materia de discriminación por asociación, siempre es una cuestión que me llamó mucho la atención y me ha chirriado mucho, ¿no? Cuando realmente hay una clara situación discriminatoria, cuando realmente el despido lo que se está es declarando discriminatorio, porque tanto en este caso como en los otros a los que me refería, así era.
pero por la demanda o por la forma en la que se plantea la demanda, pues desde el primer momento se pide la improcedencia. En los otros supuestos que yo hablaba de discriminación por asociación, se pedía la improcedencia porque se desconocía qué era eso de la discriminación por asociación, con lo cual a veces era el propio tribunal el que lo ponía en la sentencia y lo señalaba. En este supuesto no fue así. En este supuesto, la demanda cuando se presenta, creo entender que ya planteaba la posible discriminación o el trato discriminatorio por razón de discapacidad de este trabajador. La sentencia lo que nos aclara, la sentencia del Tribunal de Justicia de Baleares, que además parece como que se ve en la obligación de justificar, pues yo le voy a justificar por qué razón, a pesar de todo esto, yo le tengo que declarar la improcedencia del despido a este señor. Es porque solo en aquellos casos de despido, de despido objetivo, de despido objetivamente nulo, ¿no?, el tribunal, por razón de coherencia, puede llegar a declarar la nulidad. Si no, en todos aquellos supuestos en los que el despido no es objetivamente nulo, hay que estar a lo solicitado por la parte. Me chirría como a ti, pero creo que de momento es lo que tenemos. Yo voy a intervenir. Recientemente hemos tenido un tema así y manda el petitum. Lo que pida la parte es a lo que hay que sujetarse, porque hay alto grado de que la otra parte diga que hay una lesión de la tutela judicial. A veces, cuando plantean demandas de conflicto colectivo y las plantean así, y subyace siempre la lesión de un derecho fundamental y se les advierte si están pidiendo una petición de conflicto o de tutela, y es de conflicto. Por mucho que haya argumentos de tutela, el petitum manda. Desde mi punto de vista, y yo es lo que he aprendido en el tiempo que llevo en la audiencia. Sí. Muy recientemente el juez Poca de Murcia, precisamente, ha declarado la nulidad, pese a que en el procedimiento solo se reclamaba la improcedencia. Por tanto, se pueden entrar a conocer sobre la nulidad. Y en este caso, recordamos que el SJ de Murcia reciente. ¿Alguna pregunta más? Sí, Lola. Claro. España sí que se ha optado por una igualdad de datos en los estados de justicia. Permite la instrucción y ha utilizado la aplicada de manera que no es manera, pero claro, no tiene nada que ver. Las solicitaciones de cumplir la empresa que hay para los trabajadores. A mí lo que me ha planteado la duda es que es un caso de excepción ilegal. La tutela muchas veces no están bien. Y muchas veces que realmente determinan una función en el instante de carga. Pero al final descartar que existiera o que no había una esa conexión, ¿no? Al final una valoración de importante, por dejar manos pero estaba muy claro que no ve la nota. Sí. Entonces, a mí lo que realmente es que a veces ya existe la posición ilegal ya estaba prevista en esa normativa, que a veces la aplicación de la FT es más favorable, no va a depender de la aplicación nacional de la constitución. Pues yo no sé qué habría que aplicar. En un caso de un impuesto de despido, porque en un caso de trabajador pues la mayoría del despido, en el caso dependerá que sería más que sea más efectivo para ellos, pero tampoco sea un criterio de acción que tienen que pagar. Sí, pero es que no sé si está encendido. Yo repito la pregunta, pero no sé si está encendida. No, digo encendido esto el micro para que nos oigan desde casa.
o desde cualquier otro lugar. Ven. Esto, Lola, lo que me planteas es que, bueno, que han visto evidentemente con interés en los supuestos de los desplazamientos de trabajadores echar mano de este tipo de empresas, precisamente pues un poco para evitarse otros engorros. Pasa mucho. ¿Y cuál es la cuestión exacta, Lola? Sí. Si tú crees, si yo creo que es mejor la aplicación de la transposición de la directiva en estos supuestos. Ah, sí, claro. No, está claro que no. Bueno, yo creo que si el foro competente es el español, aplica cesión ilegal. Entiendo. Que eso por el momento puede ocurrir. Ahora, también es cierto que las empresas no están, o sea, en mi conocimiento en los últimos meses, que por cierto me han hecho esta consulta empresas españolas con intención de desplazar trabajadores españoles a otros países y utilizar fórmulas variadas, bueno, pues efectivamente las legislaciones de acogida de determinados estados no hacen referencia a la eventual existencia de una cesión ilegal, sino incluso de un delito. Es decir, que incluso, que decir, que nosotros nos planteamos desde la perspectiva, pero que hay otros países en los que este tipo de actuaciones pueden ser constitutivas de delito y eso puede ser otra preocupación adicional, ¿no? Entonces, yo en el caso, en el supuesto hipotético de que se planteara la demanda aquí, en una situación de estas características, y que se planteara aquí determinar esas empresas, bueno, qué calificación dar, lo primero que me gustaría saber, bueno, habría que ver dónde circunscribimos el ámbito geográfico de los hechos, porque de esto el Tribunal Supremo alguna vez también se ha pronunciado echando balones fuera, pero bueno, si nos circunscribimos exclusivamente al ámbito de la Unión Europea, yo creo que, bueno, y asumido que el foro español es el que es el competente, entiendo que aplicaría el 43. Entiendo que en estos momentos se aplicaría el 43. O quiero creer que así sería. Otra cosa es que en algunos momentos, según la circunstancia, yo creo que porque creo que ha llegado un caso de estos que llegó al Supremo hace muchos años sobre creo que era transporte aéreo en particular. Lo que pasa es que, claro, el supuesto de hecho era empresa establecida en Estados Unidos que a su vez tenía alguna filial en Reino Unido y, bueno, que contrataba a trabajadores de una determinada manera, ¿no? Y ahí yo creo que el Tribunal Supremo dijo, uy, 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 qué incompetencia de jurisdicción. Sí, sí, yo esto, sí, 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 me lo creo. Y entonces, pero yo creo que desde entonces hasta ahora, yo creo que nuestros órganos jurisdiccionales, o sea, los que están presentes y los que no, creo que han evolucionado muchísimo en esta materia. Creo que si asumiesen la competencia y les tocase asumir la competencia, creo que aplicarían la ley del foro en estos supuestos. Incluso por entender, creo, bueno, no voy a excederme, no voy a decir otras cosas que iba a decir por si acaso. Perdón, que tomo yo la palabra otra vez, simplemente por completar la respuesta a la cuestión que planteaba antes Juan, que es que estaba buscando que en este supuesto, además, la cuestión por la que se solicitó, se había solicitado la nulidad del despido, pero se había solicitado la nulidad del despido, que eso era lo que no encontraba, por otro motivo. Lo que había alegado es la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, porque el INS había ocultado que este trabajador había ya tenido una adaptación de su puesto de trabajo. Y eso es lo que mantuvo hasta el final. De ahí que, claro, no se había introducido la cuestión de la discriminación por discapacidad, que tampoco la quiso luego plantear en el escrito de alegaciones. Eso sí, la empresa se quiso atener, perdón, el trabajador se quiso atener a lo que tenía. Gracias. ¿Alguna pregunta más, Jaime?
Ah, Bueno, profesor Cabeza, lo que dice el profesor Cabeza, en primer lugar, es que la sentencia de las EDTs tiene trascendencia en la calificación o no de la existencia de cesión ilegal, y en relación a la sentencia de Ernostrum de que puede haber un equilibrio en el trato diferenciado respecto a colectivos diferenciados. Yo, respecto a esa sentencia, por aclarar, el convenio que afectaba a los TCPs no afectaba a los TCPs nada más, era el convenio del resto de personal. Eso, que parece una nimiedad, hay que tenerlo. Quien recurre es el sindicato de TCPs. Sí, desiste, se mantiene la cuestión porque el fiscal mantiene la acción, si no, no hubiésemos tenido cuestión prejudicial. Y hasta donde yo sé, el problema que se planteó es si, básicamente, lo has dicho tú, si la negociación colectiva es causa suficiente y objetiva para establecer esa diferencia de trato. El sindicato accionante, demandante, consiguió demostrar dos cosas. Primero, que en ese convenio para el resto de personal, en el 95% de las veces solo eran los TCPs los que podían acceder a esas dietas, porque eran los únicos que volaban con los pilotos. Y luego demostró que el 95% eran mujeres. La duda se suscita porque se veía, la sala veía discriminación. Lo que no veía era si el juego de dos instrumentos. Para mayor INRI, el convenio de pilotos se negocia antes, ya sabían lo que había. Y bueno, pues es por todos conocido lo que ha sucedido. Y ahí es donde yo puedo decir. yo muy brevemente, Jaime, no sé si he dicho lo que parece que he dicho, que no lo sé. Yo no he dicho que no tenga un impacto. He dicho que, y lo que pasa es que efectivamente he minimizado ese primer impacto porque sobre eso es lo que sobre todo he leído. Sé cuál es el impacto que va a tener en este sentido. Entonces he dicho, bueno, pues ese impacto sí, yo no lo niego. Voy a centrarme en ese segundo, que igual, bueno, pues por lo que fuere me ha parecido que pudiera ser sugestivo, teniendo en cuenta que tenemos 30 minutos de disposición. Pero bueno. Pues. Bien. ¿Alguna pregunta más? Chema. Nadie. Pues yo voy a intervenir a modo de provocación. Será así. Conociendo los niveles de ambos convenios y los convenios de pilotos, ya digo yo que las condiciones, todas, no solo esas de los pilotos, suelen ser más elevadas que del resto de los. También es algo que hemos, bueno, que hemos asumido, son distintas categorías. Los magistrados del Supremo tienen una dieta y el resto de magistrados tienen otra dieta. El rector y vicerrectores tienen una dieta y los profesores titulares y catedráticos tienen otra. Y a nadie se le ha ocurrido poner el grito en el cielo. Básicamente porque no hay un elemento que permita tener un sector, a lo mejor en la judicatura dentro de unos años, o ahora ya se puede decir que hay que el Tribunal Supremo es masculino y el resto de la carrera judicial es femenino. Y entonces ahí a lo mejor no tenemos ningún problema porque ha dicho lo que ha dicho. Bueno, si lo hace la ley. De todas formas, Pero nadie va a discutirlo hasta ahora. yo perdona que igual no es exactamente así, pero creo que también una de las claves de esta sentencia es que no se llegó a justificar nada más, simplemente se incidía de manera fundamental en que como se habían negociado en dos convenios distintos por dos sindicatos distintos, la autonomía negocial era suficiente criterio para entender que se podían establecer tratos diferenciados. Lo que viene a decir el abogado general es solo la autonomía, ¿no? Usted justifíqueme que esa negociación distinta viene
motivado por una circunstancia objetiva. Y yo solo quiero añadir una cosita antes de que respondas, ya que te tengo aquí al lado. ¿Y era necesaria esta petición prejudicial? ¿O con nuestro ordenamiento jurídico interno no podríamos haberlo solucionado? Digo, por comentar. Pues era necesaria porque la pusieron. Ya, no. Bueno, lo de la necesidad o innecesariedad de muchas de las peticiones prejudiciales, cuidado que sus propios protagonistas hasta la ponen en duda. Bueno, Lo digo aquí con conocimiento de causa. básicamente que yo no firmé esa cuestión prejudicial, pero sí sé lo que sea. Hay algo que dice el abogado general, es que eso no está ligado directamente desde mi punto de vista. Hablo yo al trabajo, porque la misma necesidad de pernoctar tiene el piloto que el TCP, la misma. Y si se van a Berlín, el gasto es el mismo. O sea, entonces lo que dice el TJUE de estar aplicando igual valor es que a lo mejor el enfoque no era ese. Sí, pero es igual. Come lo mismo Vamos, el argumento fundamental, pues es que unos representan una cosa, otros representan otra. Es lo que te dicen las compañías. Bueno, yo creo que en otras condiciones eso sería, no sé si admisible, pensable. El gasto por comer, creo que todo el mundo come, como dice Yolanda, unos comerán solomillo y los otros una hamburguesa de McDonald's. Y no sé si eso está justificado. Y esa es la cuestión por la que se planteó, porque había dos instrumentos jurídicos, son dos convenios colectivos. No voy a decir cuál era nuestra opinión, bueno, nuestra opinión, que yo comparto, porque como al final es lo que es y tenemos que acatar lo que diga el TJUE, pues... No, yo lo decía porque me parece que se podía haber resuelto, sin perjuicio de que efectivamente pues se eleven peticiones prejudiciales de muy diverso tipo. Yo creo que se podía haber resuelto con nuestro derecho interno, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, creo. Pero también hoy tengo un día de equivocación completo, con lo cual es perfectamente factible que no haya acertado. Pero creo que sí, en este caso en particular, y en algún otro creo que también.